Entonces acá estaban, decíamos, en este conjunto de escuelas, están los secretos que cada escuela quiere haber descubierto en la administración, ¿no? Como por definición ya hemos llegado a que la administración es una teoría de la acción, no es un conocimiento científico trasladable como si uno haría de un enfermo a otro con una similitud de su patología. En el caso de la administración, esa similitud es casi imposible porque ya por de pronto tienen una historia diferente, el personal tiene un comportamiento diferente, la tecnología suele ser diferente, el presupuesto suele ser diferente. Los estilos de administración que la gente de ese lugar están acostumbrados a tener son diferentes. Entonces, uno no puede universalizar una respuesta para todos los ambientes o establecimientos administrados. Entonces, cada uno de los autores de estas escuelas suele provenir de un universo acotado, o de una visión muy acotada, de una percepción a veces acotada, ¿no? Y entonces ha estimulado el desarrollo de la administración a través de un determinado aspecto, de una determinada condición. Entonces tenemos autores más racionalistas que han inventado, han descubierto, digamos, entre inventado y descubierto. Descubrir es algo que ya existe, inventar es hacer algo que no existe, o que no existía antes de la invención. Entonces han descubierto, han inventado, depende de qué esté mirando uno, un desarrollo más racional. Son las que están pintadas en naranjita, ¿no? Después están los que han visto los aspectos más motivacionales, generalmente del personal, ¿no? También puede ser de la gente que asiste al hospital, de la población. Y entonces están en ese gris. Y después hay aquellos que han mirado el hospital como dentro de un sistema más complejo. Y entonces están, a ver si lo puedo desplazar. A ver si puedo desplazar esto. Así es, lo desplazo. Están los que tienen el colorcito celeste, la lista, o gris. Entonces, en verde están los psicologistas, en grisecito celeste están los que miran más el contexto social, político, económico, ¿no? Entonces, ustedes ven, entre los científicos, acá, entre los científicos, imagínense, esto tiene 130 años, 140 años. Acá están los fundadores de la administración, los padres de la administración, Taylor y Fayol, fundamentalmente. ¿Eh? Henry Fayol, acá faltaría el nombre, y para él habría que ponérselo porque es un nombre medio, uno de los padres de la administración. Entonces ellos proponen que si no se puede medir, vale poco. Empieza a valer si se puede medir, ¿no? Y uno de ellos, Taylor, inventó la división del trabajo para la medición de los tiempos. Uno, y la división del trabajo lo inventó el otro. Entonces se estudian los tiempos y dividen el trabajo. Pero la debilidad es la maquinización. Las personas que vieron Mundo Moderno
de Chaplin. Alguno de ustedes la vio, ¿no? Es una película, es un clásico. Y ahí Chaplin muestra la maquinización de una manera muy divertida, ¿no? Como a su estilo. O sea, la división del trabajo con los tiempos lleva a que cada uno se convierta en una parte de una máquina, en una fábrica. Y bueno, es uno de los caminos de la alienación, porque ahí uno no ve el producto, ¿no? Está haciendo una parte repetitiva en un tiempo muy acotado para lograr la productividad. La productividad sería el sinónimo de rendimiento o el sinónimo de aprovechamiento. Son tres palabras que significan lo mismo. Rendimiento, aprovechamiento y productividad, que en su nombre más técnico se llama eficiencia. O sea que ellos instalan el principio de la eficiencia. La eficiencia es el resultado de una división, de un cociente, de productos de producción por recurso. O sea, yo voy a tener un cociente donde arriba tengo la producción, por ejemplo, como numerador, y como denominador tengo los recursos. ¿Qué quiere decir? Que mi eficiencia va a aumentar ¿en qué condiciones? Cuando suceda qué. Si yo tengo un cociente, producción es el numerador. Cuando aumente la producción. Claro, cuando aumenta la producción, pero ¿qué tendría que pasar con los recursos? ¿Podrían aumentar o tienen que mantenerse igual para Tiene que que yo sea disminuir. más eficiente? ¿Eh? Con menos recursos hay más producción. Claro, ahí si yo tengo menos recursos y logro más producción, logré el ideal de la eficiencia, que es reducir los recursos y aumentar la producción. Pero si yo mantuviera los recursos, o sea, el denominador queda igual, y aumento la producción, también Aumenta. sería También, eficiente, sí. pero no tanto, pero sería eficiente. Y si yo mantengo la producción, ¿cómo podría lograr ser eficiente? Tengo la misma producción, ¿cómo sería más eficiente si logro qué? No entiendo no entiendo la pregunta ahí. O Si sea, yo tengo, si yo si tengo tengo más producción, si tengo la misma producción, tendría que, para ser más eficiente, tendría que bajar el gasto. claro, tendría que bajar los recursos. O sea, en la misma fórmula veríamos que yo puedo aumentar el numerador y el denominador, perdón, y bajar el denominador, eso sería eficiencia. Puedo aumentar el numerador y mantener el denominador, sería eficiencia. Puedo mantener el numerador y bajar el denominador, sería eficiencia. ¿Está bien? La ineficiencia sería lo contrario. Aumentar los recursos y mantener la producción o disminuirla. O aumentar la producción, pero aumentar mucho más los recursos. Eso también sería ineficiente. O Pero bajar los recursos. ¿Eh? si yo aumento el recurso, es porque estoy aumentando el gasto, por lo cual Claro, no sería muy eficiente. claro. Si yo aumento el recurso, la única forma de ser eficiente sería que aumentara muchísimo la producción. Ahí sí sería eficiente, recuperaría la eficiencia. Aumenté los recursos, que vos los demás gastos, pero aumentaría mucho más la producción. Ahora, si yo bajo los recursos, no necesariamente sería eficiente. ¿Por qué? Porque podría bajar muchísimo más la producción. En ese caso sería ineficiente, a pesar de que bajé el gasto. ¿Se entiende? No, esa no. ¿Cómo fue la última? Yo bajo el gasto, le podemos llamar recursos o gasto, como quieras, pero bajo mucho más la producción que está en el numerador. Entonces No, claro, eso es ineficiente. el resultado es más chiquito. Pongo igual, el resultado es más chiquito. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no entiende esto? ¿Estamos entendiendo todo esto es igual?
Como ustedes se dan cuenta, la eficiencia no resulta de un solo cambio, resulta posiblemente de múltiples cambios y se logra de muy diferentes maneras. ¿Me entienden? Ellos lo colocan como el principio fundamental en una empresa. Llamémosle empresa a toda organización, a toda conjunto de personas, de voluntades que tienen un objetivo común. Se llama una empresa institucionalizada cuando tiene normas. En cambio, si no tiene normas, es una organización. Las dos son empresas, pero una es una empresa organizada y la otra es una empresa institucionalizada. La empresa institucionalizada concurrió a la Inspección General de Justicia, se anotó, se inscribió, etcétera. Puso las normas, un estatuto. Hay que ver en cada caso si conviene o no institucionalizarse. A veces no conviene. Para decirlo de una manera que se entienda, y medio absurda para una charla de administración, pero que se entiende muy claro, cuando los argelinos descubrieron que en vez de pelearse entre ellos tenían que liberarse de Francia, no se institucionalizaron, se organizaron. Si se institucionalizaban, ¿qué pasaba? Se autodenunciaban. Ponían la lista, ponían la lista del Ejército de Liberación Argelino. ¿Está bien? Bueno, eso sirve como ejemplo. Quiere decir que uno tiene que ver si conviene o no. Siempre que se institucionaliza, empiezan a predominar los aspectos burocráticos, que a veces son muy interesantes porque ordenan, pero otras veces hiperburocratiza la institución y empieza a ser una molestia, una traba. Depende. Depende. Bueno, esta es la escuela científica. La escuela burocrática pertenece a Max Weber, que es uno de los grandes autores de la sociología. Él va más allá de la administración, se ocupa de la administración porque estudiando la sociedad, de pronto se refiere a las instituciones que se manejan alrededor de oficinas o que tienen un desarrollo como oficina, y de ahí viene la palabra buró, que significa oficina, y entonces el gobierno de la oficina sería la burocracia, la oficina gobierno. Y a él le pareció muy bien que se burocratizara, porque él partía de oficinas absolutamente desorganizadas en su crítica social. Entonces, la burocracia terminaba siendo un mérito, un elogio. Para nosotros, la palabra está un poco desvirtuada. Entonces, cuando uno dice burocrático, suena como que es pesado, que no se mueve, que no logra nada, pero en realidad es un mal uso de la palabra. Uno debería decir la burocratización en ese caso, o la hiperburocratización. Pero la burocratización al estilo de Max Weber es algo positivo. Entonces, lo fundamental en Max Weber es la norma. Para burocratizarse, la oficina tiene que abrir a las 8 de la mañana, tiene que cerrar a las 16, ¿no? Hay culturas que son más cercanas a la burocratización y otras que no. Por ejemplo, en la cultura japonesa, la burocratización calza muy bien, calza bastante bien. En la cultura wichí, calza muy mal. Yo cuando viví en el norte, en comunidades o comunidades aborígenes, vi desarrollos organizativos burocráticos que pertenecían a la cultura nuestra, de gente que llegaba al lugar y decía, yo voy a instalar una panadería y voy a contratar, voy a darle lugar acá a los aborígenes de la zona. Así. Bueno, tropezaba con que los aborígenes no valen a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a la hora fija que él le ponga. Y había un desencanto con las posibilidades de organizar burocráticamente la panadería. Lo mismo pasó con un aserradero.
En el aserradero lo mismo. En el aserradero era más propio porque los indígenas bajan quebrachos y qué sé yo, los llevan al borde del camino, los pasa a buscar un camión y después son los postes que vemos en todos lados. Entonces, el aserradero formaba parte muy bien de la comunidad, del hábito laboral que tenían, pero lo que no podían hacer era burocratizarlo, ¿no? Eh, Así que la norma. Y la fortaleza es que logra jerarquizar. Esto está más arriba, esto está más abajo, esto está al costado. En realidad, cuando uno habla de las jerarquías, también se ha vuelto medio, ¿cómo les podría decir? En términos peyorativos se habla de las jerarquías. En realidad, la naturaleza es jerárquica, ¿no? El día que llueve se impone una jerarquía en el desarrollo de los cultivos. Se aceleran, se desaceleran, si se inunda, etcétera. O sea, hay jerarquía, hay situaciones predominantes en la naturaleza y que se van alternando, ¿no? Que no son siempre igual, se van alternando, pero hay jerarquía. Entonces, resistirse a la jerarquía es inapropiado. Y ser peyorativo es, claro, un régimen hiperjerárquico, un régimen donde la jerarquía se eterniza, y bueno, no. Pero hay que tener cuidado con las palabras por eso, porque tienen como significados que además son epocales, ¿no? En la época en que se usaron, a lo mejor eh, estaban reemplazando un gran caos, entonces tenían una importancia muy elevada, ¿no? Ahora, la debilidad es que si vos normatizás, llega un momento en que la norma no se puede romper por nada y se crea un absurdo, ¿no? O sea, yo puedo poner que por mi eh, propiedad privada prohibido pasar. Puedo ponerlo, es lógico. Pero si viene y atraviesa con un chico herido, porque no quiere dar la vuelta a la chacra, y bueno, es una urgencia, rompe la norma y está totalmente bien. Además, sería absurdo que la cumpliera. ¿Se entiende? O sea, la norma tiene que tener excepciones, tiene que tener una cierta flexibilidad, no toda, ¿no? Si no se cae en la discrecionalidad. Y si es un abuso de discrecionalidad, existiendo norma, ¿cómo se llamaría el abuso? Dentro de los tres que dijimos, desigualdad de trato, arbitrariedad o racionalidad, cuando se rompe la norma, innecesariamente. No sería. Arbitrariedad. Arbitrariedad. Perfecto. Sería una Pero acá lo que estás hablando, Mario, es una interpretación de lo burocrático también, que eso depende de cómo lo toma cada... O sea, cuando tenés que romper algo burocrático, si lo dejamos a libre interpretación de cada persona, ahí empiezan los quilombos. Bien, bien. Sí, cuando sucede este gris que vos estás diciendo, es mejor someterlo a un análisis compartido, porque si no te la jugás ahí vos, y podés equivocarte, podés exagerar, podés... Sí, tenés razón, pero no siempre es un gris, a veces es claramente un blanco o un negro, ¿no? A veces es No, bueno, claramente... pero a ver, yo lo veo porque ha pasado en la pandemia. Hemos Sí, querido, no acá en este hospital, en todos los hospitales, han querido protocolizar y depende de quién quería romper la norma, como ha pasado esas chicas que se murieron y no la dejaban pasar al padre, o sea, han pasado muchas situaciones en las cuales no hemos roto lo burocrático y también hubo problemas. sí, claro, ahí es mejor tomar unas normas de consenso para, digamos, consensuar la ruptura de la norma, ¿no? O podría No, consensuar. sí, no, que pasa que yo lo veo, hay muchos problemas a veces cuando uno protocoliza, o sea, hace algún protocolo porque depende a quién le das ese protocolo y cómo lo usa, o cómo permitimos romper ciertas cosas, es donde yo veo que hay ciertas interpretaciones que si no son de ciertos profesionales, empieza el problema ahí. Claro.
Sí, 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 sí. Sí, lo ideal sería obtener algún acuerdo y que si es el acuerdo unánime, mejor. Es difícil la unanimidad en nuestra cultura, pero yo creo haberles contado que el consenso es posible incluso entre mucha gente. Lo que pasa es que lleva tiempo, un par de horas, ponerse de acuerdo en discusiones donde se parta de situaciones muy diferentes. Algo que disminuye el tiempo es la intervención de todos, en forma circular. O sea, se reúnen los 20 o los 15 que están, bueno, en realidad en un hospital no se van a reunir 15 para discutir algo, pero yo he visto consensos partiendo de blanco y de negro, o sea, de una clara oposición entre 15, 20 indígenas, chorotes, y 20, 15 indígenas huichí. He participado de esos consensos para escucharlos, para ver cómo funcionaban. Y en ellos se planteaba el blanco-negro, o sea, la oposición total entre permitir o no permitir, que es lo que está diciendo vos, Javier, y uno decía, pero ¿cómo se van a poner de acuerdo? Si uno dice blanco, otro dice negro. Y la palabra circula obligadamente en una sola dirección, y cada uno tiene derecho a hablar, en general no dejan de hablar, y hablan muy cortito, no son de chambullar demasiado, se refieren específicamente a lo que se esté conversando, no se admite el desvío del chacharacheo, la catarsis irse por las ramas, no, se concentran en eso y uno va escuchando, y yo tenía el lenguaraz al lado, y el lenguaraz me decía, yo le decía, ¿cómo se sabe? Y decía, escucha bien, escucha bien. Sí, sí, escucho, no, pero la escuchás bien, dice, la escuchás bien. Y lo que me quería decir era que yo me fijara si se parecía a lo que decían. Y efectivamente se van pareciendo, y al parecerse no necesitan hablar tanto, van hablando, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, muy cortito, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, salvo tal cosa. Estoy de acuerdo, no en esto. Y le hace una puntualización. Él me decía, hice una puntualización. ¿Y qué pasa? Ahora da una vuelta más. ¿Pero cómo una vuelta más? ¿Todos hablan de nuevo? Sí, todos hablan de nuevo. Pero entonces, vas a ver, se llega al consenso. Y se llegaba al consenso. Caramba, increíble. Terminaban todos diciendo exactamente lo mismo, se levantaban, se saludaban y se iban. Una cosa fantástica. Así que es absolutamente mentiroso decir que no se puede discutir porque se van por la rama, no se acuerdan, se van a pasar la vida, no hacen nada, lo único que hacen es hablar. Sí, 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 por nuestra cultura, en el más absoluto desorden y sin idea de que se puede llegar a un acuerdo cuando se tiene la voluntad de hacerlo. Eh, yo a partir de esas experiencias construí mis ideas acerca de la organización que en algún momento les voy a comentar. Bueno, de esas experiencias y de lecturas, ¿no? De lecturas de gente que ha discutido las formas organizativas habituales. Bueno, ahí se llegaría a, bueno, cuando la norma es superior a la persona, o sea, la norma prohibido pasar es superior a la vida del pibe, ¿no? Es una cosa de despersonalización que nosotros también sabemos que ocurre, ¿no? En los baños, en los baños del hospital, por ejemplo, que no se tiene la, la calidez humana de atender a gente que está necesitando a veces un servicio tan elemental como ese, ni siquiera una buena calidad de atención médica, está pidiendo un confort y resulta que vemos un trato que es tremendo, cumpliendo una norma de limpieza a tal hora, qué sé yo, bueno, no se puede usar, es una cosa que uno lo ha visto y dice, bueno, efectivamente se ríe, ¿no? Después está la, la escuela clásica. Ustedes ven que las fechas hablan de que son posteriores, ¿no? Eh, los autores se van imbricando y se van repitiendo porque han abarcado conceptos que luego en la clasificación quedaron de un lado y del otro, pero el autor ha participado de una o más tendencias, ¿no? Una o más escuelas. Acá ustedes ven cómo se repiten, ¿no? Pero en distinta época. Es como que el pensamiento más avanzado logró, digamos, desarrollar cuestiones que no estaban desarrolladas en la escuela anterior, ¿no? Y, y bueno, acá están las funciones de Payol, que ustedes las pueden buscar en internet, las 6 funciones, que tienen que ver con diagnosticar la realidad, hacer el plan y después controlar lo que pasa.
pero en una forma más desarrollada las 6 funciones y los principios para cumplir con esas funciones. Uno de los cuales, por ejemplo, es el manejo de los recursos que habíamos manejado, que hemos discutido recién con la participación de Gabriel. Entonces, ahí tienen este tema de las funciones, que ustedes ven que es algo más amplio que la medición. Tiene Henry Fayol y Taylor, habían hablado de medir los tiempos, etcétera, y ahora caen en esto de las funciones, ¿no? Que es más criterioso, más interpretativo, ¿no? O sea que es una evolución en el pensamiento de pasar de la simple medida al entendimiento de las funciones. Ahora, la gran debilidad que tiene es la compartimentalización, o sea, la creación de los departamentos y todas esas cosas puede parecer interesante, pero uno departamentaliza lo que en la realidad está unido. Así que se corre el riesgo de que si no conecta bien un departamento con el otro, queda todo dividido de una manera irreal. No, o sea, un autor dijo, la realidad tiene problemas y los hospitales y los ministerios tienen departamentos. Claro, los problemas son comunes a todos los departamentos, a muchos departamentos. Entonces hay que lograr que esa división de funciones tenga finalmente una unidad de acción. Y esa unidad de acción se construye porque han participado juntos en la comprensión del problema, ¿no? Después hay una escuela en Inglaterra, en la Segunda Guerra, imagínense esto, ya es 1945, el autor más importante es Simon, el primero que está ahí, Herbert Simon. Ese es el más importante. Si ustedes quieren leer algo de esta escuela, les recomiendo leer a Simon. Tiene todo, se basa en el cálculo, ¿no? Si, digamos, le preguntarían que yo, un dermatólogo, ¿cuántos pacientes atendió? 6. ¿Y cuándo vino? A las 9. ¿Y a qué no se va a ir? A las 10. Y entonces son 10 minutos por paciente. Todo cálculo. A partir de ahí se crea la norma de que el dermatólogo atiende 10 minutos por paciente. Bueno, eh, enfatiza muchísimo este tema del cálculo. Tanto es así que en la decisión fabrican un árbol. Entonces, supongamos que tienen que decidir un tema, supongamos que sea bueno, esto mismo de la atención en consultorio, ¿no? Entonces, eh, la atención en el consultorio termina siendo el tronco. Bueno, ahora vamos a hacer las ramas. Entonces, cada rama es un problema de ese tronco, de esa consulta, ¿no? Supongamos que fuera por patologías. Entonces, cada una de ellas termina llevándose una fracción de tiempo. Cada patología termina aportando una fracción de tiempo. Y en el árbol de decisión uno termina sabiendo cuántos dermatólogos tiene necesidad, porque a cada patología que aporta una fracción de tiempo, uno lo multiplica por la cantidad de pacientes con esa patología. Y se llega entonces a decir, necesito 10 dermatólogos. No sé si me expliqué. Saquen el silencio de la computadora y díganme si sí o si no me expliqué. No, no, no. ¿No? No, en el árbol de decisión, ustedes lo pueden buscar en cualquier libro que aparezca o lo buscan en internet, y va a aparecer el tronco que es el problema. Pero a partir del problema se puede dividir. Por ejemplo, por patologías, le dije que es una forma de dividirlo por cualquier otra, ¿no? Si lo dividen por patologías, el dermatólogo no atiende igual todas las patologías. Entonces, a lo mejor un impétigo le lleva un minuto, ¿no? Incluso si es un impétigo en un lugar descubierto, ni siquiera el paciente se saca la ropa, o sea que ni siquiera hay tiempos muertos respecto de la atención dermatológica, si le llamamos tiempos muertos a sacarse la ropa, porque está a la vista la lesión y el impétigo, el dermatólogo lo puede diagnosticar en un minuto. Mira varias lesiones, compara con piel sana, este,
compara las partes enfermas y saca Pero si no es un impétigo, sino que es una lesión costrosa, y bueno, a lo mejor que remover la costra y ver qué hay debajo. O si es una lesión costrosa, dice, bueno, puede ser una queratosis, si es un anciano, una queratosis senil. Este, en fin, se le abren diagnósticos diferenciales. Entonces tarda más tiempo, ¿no? Bueno, y hay lesiones más complicadas. Es un pénfigo, bueno, es una lesión ampollosa. Tiene que hacer una prueba para ver si la piel sale como una hoja de papel se levanta sobre otra hoja. Entonces, tiene que tener un examen, ¿no? Y les lleva más tiempo. Incluso en algún momento, a lo mejor incluye la biopsia de la piel, con lo cual les lleva más tiempo todavía, ¿no? Encuentra una lesión eh, clara, le prueba la sensibilidad, no tiene sensibilidad y se puede ser lepra. Entonces, la lepra no la va a poder diagnosticar solamente por haberla visto, va a tener que hacer la biopsia, saca un punch, le hace una gotita de anestesia y saca un punch, lo formaliza y cuánto le lleva bastante más tiempo. Entonces todo eso lo tiene que multiplicar por la cantidad de pacientes que van a venir en cada rama del árbol. En la rama de las lesiones ampollosas va a haber un número de pacientes, en la rama de las lesiones impetiginosas va a haber otra cantidad de pacientes, en la rama de las lesiones este, potencialmente necesitadas de biopsia en ese momento, pasibles de biopsia, va a haber otra. Y así entonces se llega a un total de pacientes con los tiempos que cada patología conlleva y te da un total de horas que dividido por las horas que te ofrece un dermatólogo, que a lo mejor son, supongamos, medio tiempo, 4 horas, te dice, bueno, yo necesito 8 horas, entonces necesito 2 dermatólogos, porque cada dermatólogo aporta 4 horas. ¿Me expliqué mejor ahora? ¿Se entendió mejor? Sí, 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 ahora sí. Bueno, entonces ustedes ven que esto, imagínense el caudal de observaciones que tienen y de estadísticas de atención que tienen para construir este árbol de decisión. Y así, si fuera capacitación del personal, lo mismo, el tronco es capacidad. El problema es la capacitación del personal. Pero ese personal que necesita iniciación, otro que no necesita iniciación. Y así sucesivamente. Cada problema que, eh, iniciación, digo yo, no sería iniciación, sería una igualación, ¿no? Porque vienen con menos formación unos que otros, etcétera. Nivelación. Bueno, ¿qué pasa? Que se subestima lo no medible, o sea, la calificación del profesional que hace la atención. No todos los profesionales tardan lo mismo para todas las patologías, para todos los problemas que están viendo. Entonces, se subestima lo no medible, dice acá en las debilidades. ¿Eh? Bueno, hemos visto las escuelas racionalistas de la administración. ¿Eh? Vamos a ver porque las escuelas al final se pueden clasificar, como dice acá, ¿no? Las naranjas serían las racionales. Las celestes serían, no, las verdes, las verdosas, serían, espero no tener daltonismo, ¿no? Es un verde medio raro. Las verdosas serían las motivacionales. Espera, tengo que salir del compartir para grabar. Un momentito, sí. Dejo de compartir, ¿eh? Grabamos. Reanudamos la grabación. Bien. A la página y vemos que las verdosas son las escuelas motivacionales, psicológicas. ¿Eh? Las naranjas son las racionales y estas son las psicológicas. Y las celestes serían las contextuales, sociales, ¿eh? Políticos sociales. Entonces estas son las motivacionales. Las que están diciendo, ¿qué están diciendo? ¿Por qué motivacionales o psicológicas? Porque están diciendo las instituciones funcionan como el personal. El personal, y efectivamente en la salud es personal intensivo, no es capital intensivo.
las, las empresas que se manejan en base a máquinas, y ahora cada vez más la robótica y eso, son capital intensiva. En cambio, la salud, por lo menos hasta ahora, es personal intensiva. El personal es lo más importante de las empresas de salud. Entonces acá vemos la humanista, el autor principal es Elton Mayo. Si ustedes buscan bibliografía de por acá, tienen que buscar a Elton Mayo para ver en los orígenes cómo él pensó esto. Y son las relaciones humanas las que dan un fundamento a estos pueblos. Y con eso están pensando que el trabajador, al sentirse comprendido, entendido, acompañado, incluido, etcétera, va a ser un empuje más grande para la organización. Pero esto también da lugar a esta debilidad, que es que el personal se pueda sentir manipulado, ¿no? O sea, el conocimiento del personal permite que se lo maneje, pero ya de otra manera, no racionalmente a partir de la productividad, el tiempo de trabajo, la división del trabajo, sino qué bien te veo, cómo salen las cosas lindas ahora, y el personal empieza a sospechar que eso mucho de valor no tiene, y hay un efecto manipulador, ¿no? Que lo que busca es que se desarrolle lo mismo que busca la escuela racionalista, que es la productividad, ¿no? Así que sería como el desvío, ¿no? En vez de ser un reconocimiento sano del valor del trabajador que aporta tanto a la empresa, y esto se ve mucho en las formas modernas hoy de la organización, que, que reconocen que el trabajador agrega cosas a la norma, porque es el trabajador el que está en contacto con la cosa y de pronto sabe cómo esto mejora el producto. Y eso no estaba escrito ni estaba reconocido por profesionales que a lo mejor estudian el trabajo desde un punto de vista más científico, más racional, y resulta que el trabajador tiene el secreto de cómo mejorar el producto y el proceso. Entonces, esto sí es muy sano, y muy conveniente y muy justo, pero ya la manipulación es el desvío. Después está la escuela del comportamiento, con Abraham Maslow como principal referente, porque este Abraham Maslow estudiaba las necesidades, y abajo en las necesidades en la pirámide, están en la base de la pirámide las necesidades más elementales, ¿no? El descanso, la alimentación, la instrucción, etcétera. Y después empiezan a aparecer necesidades más relacionadas con el desarrollo de la persona. Y entonces en la cúspide está la autorrealización. Esta pirámide tiene, de alguna manera, alguna rigidez, porque Abraham Maslow lo pensó como que vos vas solucionando la base de la pirámide y después vas avanzando. Cuando en realidad se puede dar una mezcla de los distintos elementos de la pirámide en distintos tiempos, no necesariamente una cosa primera, la otra segunda, y en Dinamarca igual que en la Argentina, o en Catamarca igual que en Santiago del Estero. Entonces, esto de las pirámides es como una guía para tener idea de que más allá de los aspectos más elementales de la protección en su vida, el hombre también necesita elementos de autorrealización, ¿no? Esa sería la pirámide de necesidades, donde la fortaleza sería que se logra que el trabajador y los empleadores, digamos, las autoridades están satisfechos, ¿no? Lo mismo que el servido, los servidos, a través del servicio, los aquellos que son servidos, atendidos por el servicio. Ahora, eh, lo que es una debilidad es pensar en que esta pirámide es rígida, en que es igual en todos lados y que se tiene que seguir secuencialmente, ¿no? Funcionando una por una, cuando en realidad la misma gente está diciendo qué es lo que en ese momento necesita. Por ahí hay personas que necesitan mucho más desarrollo en su formación que en el salario. Entonces, uno, si le dijera, bueno, vamos a aumentar el salario, no le está dando lo que esta persona está necesitando, que es más formación, más capacidad en el conocimiento que tiene de su propia profesión, ¿no?
Bueno, hemos visto estas y ahora vamos a las escuelas contextuales, que son la sistémica y la marxista. Bueno, la sistémica tiene el autor de referencia, es von Talanqui. Él había pensado los sistemas como una forma de juntar, de reunir todos los conocimientos. O sea, tu libro se llama un sistema para las ciencias, algo así, ¿no? Quiere decir, él había pensado, ¿qué puedo hacer yo entre la antropología y la biología? Entre el derecho y la arquitectura. ¿Será que son tan independientes? ¿No tendrán una estructura? Y entonces se encuentra una estructura en el conocimiento y a eso le llama sistema. La estructura del conocimiento es el sistema. El sistema tiene entradas, tiene un proceso y tiene las salidas. En la entrada, uno tiene que a todos los sistemas le entran planes, o sea, lo que hay que hacer, le entran materiales, ¿no? Materiales para poder hacer, le entran normas, ¿no? Le entra personal, y le entran financiamiento. Eso sería una entrada. Entonces todo esto se procesa y de ese proceso sale, en vez de materiales, el material se convierte en producto, ¿no? Que es el objetivo del sistema. Pero a su vez, de todos estos materiales quedan desechos que, que no se pueden aprovechar y quedan residuos que sí se pueden aprovechar. Y quedan las normas modificadas, porque en el proceso uno aprendió y modificó las normas. Así que esto visto como un sistema tendría entradas, procesos y salidas. Que todo el hospital, en Bertalanffy, con toda la administración, Bertalanffy estudiaría qué entra, cómo se procesa lo que entra y qué sale, ¿no? Entendiendo que hay un objeto del sistema que tiene que ser modificado por el proceso y que termina como producto. Bueno, esto ordena mucho, ¿no? Si uno pensara todas las ciencias también, las entradas en las ciencias, el proceso que hace la ciencia con las entradas, sus objetos de conocimiento, ¿no? El proceso que hace y el producto del conocimiento que obtiene, pero esto no solamente para la ciencia, sino para todas las empresas y familias, uno logra ordenar, por supuesto, y logra entender el contexto, porque cada vez que ve un elemento, lo pone dentro del sistema. Así que logra mucho, ¿no? Lo que logra es esta complejidad, como completando todo lo que hay en un área de trabajo. Y en ese sentido, la fortaleza es la exhaustividad. Pero la debilidad es que tiende a la estabilización. Cuando esto se logra poner en marcha y se sostiene en el tiempo, después es muy difícil cambiarlo. Y logra como un equilibrio que conspira contra la novedad. Pero si hubiera una novedad productiva, conveniente, no, el sistema lo rechaza, porque el sistema funciona ya, es un sistema, está estructurado así, ¿no? Por eso cuando algo funciona mal, uno le echa la culpa y dice, ah, no, pero esto es un problema sistémico. O sea, si no cambiamos el sistema, no me pida que la cosa salga bien. O sea, hay un problema sistémico, ¿no? La Argentina tiene una inflación sistémica. O sea, es el sistema que funciona así. No hay una responsabilidad de los gobiernos porque ningún gobierno del distinto signo pudo cambiar la alta inflación en su tiempo. Entonces, todo es sistémico. Es como que se hace responsable y cambiarlo se lo ve como una complejidad enorme, porque al final todo forma parte del sistema. ¿Por dónde empezamos? ¿Y qué desbarajuste vamos a producir si tocamos un aspecto sin medir lo que puede pasar con otro aspecto del sistema? Pero también de idea de cómo se potencia. Si yo toco este aspecto del sistema, se puede potenciar, se puede sinergizar con aquel, no solamente antagonizarse. Entonces se descubren, ¿no? Antagonismos y sinergias, así que es una visión muy interesante, muy interesante. La visión marxista
que pertenece, como su nombre lo indica, a Marx y a todos los postmarxistas, ¿no? Algunos hemos citado acá, Bourdieu lo hemos citado, ¿no? A Foucault lo hemos citado, son postmarxistas. O sea, para ser postmarxistas, de verdad, fueron marxistas. Lo que pasa es que mejoran a Marx, en muchos aspectos. Por ejemplo, no piensan en la clase social como si fueran los trabajadores, piensan en la clase como si fuera un recorte de la sociedad que es una clase social. Pero no es solamente los trabajadores, podría ser la clase social de los indigentes, podría ser la clase social de los disidentes, podría ser la clase social de los jubilados, ¿no? Podría ser la clase social de los estudiantes. O sea, dígame el problema de qué se trata y le digo la clase social que está afectada, ¿no? La clase social de los trabajadores. Después el capital, para Marx era el capital económico. Los postmarxistas ven en el capital, capital simbólico, capital social, capital político. O sea, hay otros capitales que están en juego, ¿no? Capital cultural, que es fundamentalmente simbólico. Bueno, ahora, Marx lo que veía era como principio el obrerismo, ¿no? O sea, el manifiesto comunista habla de la toma del poder por parte de los trabajadores. Ese era el principio fundamental. El obrero, el conocimiento que tiene el obrero acerca de la sociedad es el conocimiento rector. La sociedad se tiene que modificar de acuerdo a los padecimientos y logros de los trabajadores. Ellos saben cuánto hay que modificar del industrialismo que finalmente ha hecho de ellos un nuevo modo de producción, ¿no? Entonces, su participación en el capital, en la conducción del Estado, el obrero se transforma en un hacedor de la nueva sociedad. Ese sería el principio que no se discute. Y la fortaleza de esto es que, bueno, que efectivamente se producen hechos de justicia elemental, en la contribución a los trabajadores a través del salario y de otros recursos, de capacitación y de trato que tienen que ver con el crecimiento de las personas, ¿no? Y la debilidad sería la autoindulgencia, ¿no? Como si los trabajadores, digamos, no sé si son dioses, pero la autoindulgencia. Si es trabajador, está todo bien. No, el trabajador, si hay violencia institucional, el trabajador tiene que reaccionar. Si no reacciona, él está implicado. El trabajador es mucho, aunque sea un compañero, aunque sea una autoridad, el trabajador tiene que reaccionar al servicio de intervención, si está agredida por la institución en algún sentido, manifestada. No puede haber autointeligencia de que todos los trabajadores se ayudan entre ellos para taparlos. Se crea la auditoría para estudiar lo que pasa en el hospital y defender los juicios. ¿Cómo es eso? No, se crea la auditoría para mejorar la calidad de atención y hay que escuchar a todos los actores. Entonces basta de autoindulgencia. Bueno, eso sería un poco las escuelas en la visión más estructurada que yo he podido concentrar para darles a obra. Hay cosas muy nuevas que nacen de estos troncos, ¿no? La, las ideas nuevas acerca de la administración nacen de estos troncos. Eh, la escuela que está predominando ahora de todas las enseñanzas de la administración es la del manejo de la administración como un negocio, como un negocio. Ellos creen que esa escuela concilia muy bien, podría ser lo motivacional con lo racional. Y se adapta a las condiciones de un contexto competitivo donde si yo crezco, lo puedo hacer a través de un negocio. El negocio es una situación donde se acabó la posibilidad de acordar de una manera que satisfaga íntegramente los intereses de uno, y ahora hay que encontrar un equilibrio en la satisfacción de intereses de todos los factores. Eso es lo que es claro. Pero la definición grave del negocio es que el bien de uno es el mal del otro. A eso se le llama suma cero. Lo que suma para uno, para el otro suma menos uno. Entonces la suma da cero. Entonces los libros de negociación lamentablemente están ganados por una idea de negociación que es altamente competitiva y donde probablemente casi todas las veces suma cero, cuando en realidad las actividades colaborativas suman más que uno.
quiere decir que la sumatoria de, incluso más que de la sumatoria de la satisfacción de uno y la satisfacción de otro puede sinergizarse, puede potenciar. Pero esto ha perdido terreno y las escuelas colaborativas han perdido escuelas de grupo, escuelas de grupo creativo, ¿no? Han perdido frente a las escuelas más caníbales, ¿no? Son la teoría, fundamentalmente la teoría del juego, que es la teoría que ha penetrado más a la administración y ha impulsado el modelo MBA que concilia aspectos de todas estas escuelas. Habría que agregarla como una escuela más al final, con su mentón. Es una cosa que puedo hacer para la próxima clase, y la vemos allí. Es la escuela de Management Business Administration, escuela de MBA, pero el mismo autor que habló tanto y fue tan a favor de la MBA es el autor que ha escrito Directivos no MBA. Que tengo el libro por acá, les voy a mostrar. A ver si lo encuentro por acá. Directivos no MBA. Este mismo autor, voy a sacar ahora la página de compartir, de compartir, estamos ya en hora, y les muestro el libro Directivos no MBA. Qué curioso que lo escribe Henry Minberg, es un típico este, es un típico adepto al modelo MBA. Pero discute que los directivos que ellos crearon con esta mentalidad competitiva han terminado fracasando en muchos aspectos que aquí no están, y propone distintas salidas al modelo. De todas maneras, las universidades argentinas, salvo las oficiales, y muy pocas más, casi ninguna, ofrece en esta escuela de administración, quédense tranquilos, nos guiamos por el modelo MBA. Y el mismo autor, Henry Minberg, propone directivos no MBA. Igual está a favor del MBA, basta leerlo para darse cuenta de que sigue pensando, pero reenfocando el tema del negocio. El tema del negocio está muy bien tomado en el libro que nosotros les proponemos, de Uribe. Cuando nosotros dimos la bibliografía de la administración, pusimos ahí un libro que se baja por internet, que es de Uribe, y ahí en el capítulo de negociación nosotros coincidimos bastante con la visión humanista, con la más cercana a la colaboración que tiene él en la idea de la negociación. Pero ya el tema de la negociación lo veremos otro día, porque nosotros también pensamos que hay veces en que no se negocia, ¿eh? Como en el éxodo de Jujeño. En el éxodo de Jujeño los judíos dijeron no negociamos. Y eso no está en ningún libro de negociación. Sí, es un ejemplo extraordinario para plantarse frente a situaciones donde uno dice, ¿y acá qué se negocia? Bueno, hay algunas situaciones en que se resuelven como el éxodo Jujeño. Les propongo leerlo porque es una lectura encantadora de la historia argentina. Y pocos países pueden darse el gusto de tener semejante ejemplo. Pocos países, muy pocos. No sinceramente, no sinceramente. Tendrán ejemplos maravillosos, pero es exactamente ese tipo de ejemplo, el éxodo Jujeño, las condiciones en que se realizó. Dejar tierra arrasada, que el enemigo venga y no encuentre, no pueda quedarse en este lugar. ¿Vamos a perder vidas? Probablemente. Vamos a sufrir muchísimo. Pero no van a poder ganarnos sometiéndonos y aprovechando la riqueza social que hemos creado a lo largo de toda nuestra historia. No van a poder. Con el atropello con nosotros no van a poder. No los vamos a dejar. Tierra arrasada. Éxodo Jujeño. Gran ejemplo. Capítulo de negociación que no figura en ningún libro de negociación y es muy importante. ¿Cuándo no se negocia? Como en todos los libros, habría que ponerle el momento en que el título del libro queda contradicho o deja de existir, para que el libro esté completo, porque si no, el libro está proponiendo algo que
tiene siempre realidad, tiene siempre existencia, y no siempre tiene existencia, porque acá todas las cosas que se digan siempre tienen un lado donde no están presentes, no contienen, no se necesitan, son perdiciones.